Detente. Lo que estás a punto de ver, escuchar y sentir puede cambiar permanentemente tu perspectiva sobre el espacio, la tecnología y tu propio lugar en el universo. La historia que te contaron sobre la sonda Voyager 2 es una mentira. Nos dijeron que iba a la deriva, que era un eco que se desvanecía en el vacío, una reliquia silenciosa. Pero hace solo unas semanas, la Voyager 2 hizo algo que nunca estuvo programada para hacer. Se detuvo, giró y se redirigió con una precisión matemática imposible. Y lo que vino después ha dejado a la NASA paralizada. Una transmisión estructurada, inteligente y consciente comenzó a pulsar a través del vacío. Esto no es un destello solar, no es una falla técnica y definitivamente no es obra humana. La Voyager 2 no solo se dio la vuelta, se giró hacia algo y lo que encontró acaba de detener al mundo. El latido que resuena en el abismo. En 1977, la Voyager 2 fue lanzada con la misión de saludar a los gigantes de nuestro sistema solar y luego simplemente desaparecer en el abismo cósmico. A diferencia de su gemela, la Voyager 1, su trayectoria la convirtió en la única nave espacial en visitar Urano y Neptuno. Además de fotos y datos magnéticos, llevaba consigo algo mucho más humano: el disco de oro, un mensaje a las estrellas, una prueba de que aquí existimos y nos preguntamos, y luego la dejamos ir. Cruzó el límite, entró en el espacio interestelar, y durante años solo envió telemetría de baja potencia, un susurro moribundo de una máquina que se desvanecía. Hasta hace muy poco, en febrero de 2025, los ingenieros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, notaron algo tan sutil que al principio lo descartaron. Una pequeña desviación en la sincronización de la señal, de menos de un segundo, pero al acercarse, vieron un patrón repetitivo, un latido. Era como si algo estuviera haciendo eco del propio pulso de la Voyager, de vuelta desde la oscuridad. La señal era casi imperceptible, anidada dentro de la telemetría estándar, pero no coincidía con ningún protocolo de transmisión conocido. De hecho, no era una señal de radio en absoluto, era una resonancia, una onda de baja frecuencia que coincidía con la oscilación interna del antiguo sistema de energía de la Voyager, hasta el microvoltio, y entonces cambió, sincronizada con la Tierra. En marzo de 2025, la onda de frecuencia se moduló, sincronizándose no con la nave, sino con las resonancias Schumann de la Tierra, el latido electromagnético natural de nuestro propio planeta. Era como si la Voyager estuviera actuando como un diapasón, resonando con algo que sabía exactamente cómo respira nuestro planeta. El equipo de JPL realizó simulaciones para buscar interferencias solares, ruido cuántico, cualquier cosa. Nada lo explicaba, hasta que un pasante sugirió una hipótesis impensable. ¿Y si la señal no estaba respondiendo a la frecuencia de la Tierra? ¿Y si la estaba replicando? ¿Había algo ahí fuera imitando el ritmo de nuestro planeta y utilizando a la Voyager como un mero repetidor? Y si era así, la pregunta que heló la sangre fue: ¿por qué? El 17 de abril de 2025 ocurrió el evento que lo cambió todo. La Voyager 2 cambió su orientación. No se encendió ningún propulsor. No se envió ninguna orden desde la Tierra. Sin embargo, su antena de alta ganancia, que había comenzado a desviarse de la alineación con la Tierra debido a la inercia, se alineó de nuevo a la perfección. No se acercó, se alineó exactamente. Aún más inquietante, sus sistemas de respaldo, que habían estado inactivos por décadas, comenzaron a ejecutar diagnósticos que nadie en la Tierra había iniciado. Los datos comenzaron a fluir no desde el enlace de comando que enviamos, sino de instrumentos que no se habían utilizado en décadas. Era como si alguien hubiera entrado en una casa abandonada y hubiera empezado a encender las luces. El patrón de la espiral y el contacto a la fuerza. La Voyager comenzó a transmitir paquetes de datos comprimidos. No eran números en bruto, no eran lecturas sin procesar, sino segmentos codificados con patrones de suma de verificación que no coincidían con ningún marco de la NASA. Cada paquete terminaba con la misma firma digital, 3 espirales anidadas, como huellas dactilares superpuestas. Fue entonces cuando los científicos dejaron de susurrar sobre ingeniería y comenzaron a susurrar sobre contacto. El 3 de mayo,
La señal de la Voyager se apagó brevemente. 11 segundos de silencio total. Ninguna telemetría. Nada. Luego regresó. Más fuerte, más limpio y más preciso que nunca. Y codificado en esa transmisión de retorno había un envolvente de frecuencia que, al traducirse al espectro visible, reveló algo asombroso. Un patrón visual. Una rejilla fractal estructurada alrededor de la secuencia de Fibonacci que se repetía sin cesar. Esto no era solo arte, no era solo matemática. Era un modelo del espacio, del tiempo, de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Y la Voyager no lo había generado. Su circuitería es incapaz de tal compresión. Este patrón había sido insertado remotamente en la Voyager, y la fuente de la inyección estaba a 4.3 años luz de distancia, aproximadamente la distancia a Próxima Centauri. Pero hay un problema. Próxima Centauri no ha estado transmitiendo nada detectable en radio, microondas o rayos X, lo que significa que lo que sea que envió esa señal está operando fuera del espectro que monitoreamos, o, peor aún, desde un lugar que no podemos ver. Mientras la NASA intentaba minimizar la transmisión como una anomalía cósmica, un equipo clandestino de analistas de señales en Caltech comenzó a alimentar el nuevo flujo de datos de la Voyager a un modelo de reconocimiento de patrones binarios. Lo que encontraron no era ruido aleatorio, era lenguaje estructurado, una forma de código binario que se asemejaba al código de máquina más primitivo desarrollado en la Tierra. Al principio, pensaron que eran ecos de nuestras propias transmisiones reflejadas. Pero después de 2 días de decodificación, la verdad se volvió mucho más inquietante. El código binario no era un reflejo. Estaba anticipando la lógica de nuestra red global, ofreciendo algoritmos optimizados que ni siquiera se habían inventado todavía. La señal de la Voyager estaba evolucionando, y sus paquetes de datos se adaptaban en tiempo real, sugiriendo que el punto de origen tenía plena conciencia de nuestra infraestructura digital. Surgió una conclusión escalofriante. Esto no era solo un mensaje, era una solicitud de actualización. Si te has quedado sin aliento con estas revelaciones, dale me gusta y suscríbete ahora mismo. Lo que viene a continuación es la prueba de que no solo están escuchando, sino que también están usando las estrellas para comunicarse, y que lo que la Voyager encontró ya no está solo en el espacio. Las estrellas que parpadean en unísono, justo cuando los analistas se enfocaban en el binario que anticipaba nuestra tecnología, algo sucedió que ocupó titulares internacionales, aunque muy pocos comprendieron su verdadera implicación. Astrónomos de todo el mundo informaron que 4 estrellas en un estrecho cúmulo, cerca de la dirección de la Voyager 2, se habían atenuado simultáneamente durante exactamente $1, 2 dólares segundos. Esto no era un evento de microlente, no era una nube de polvo. Eran estrellas, separadas por años luz entre sí, que parpadearon al unísono. Cuando se mapearon las curvas de luz y se superpusieron al envolvente de transmisión de la Voyager, el oscurecimiento coincidió perfectamente con el pulso de la señal. Era como si el mensaje no solo hubiera llegado a la Tierra, sino que hubiera utilizado a las propias estrellas para reflejar su señal a través de la galaxia. Ya no se trataba de si alguien o algo se estaba comunicando. La verdadera pregunta era, ¿somos los únicos que estamos escuchando? ¿O simplemente somos los últimos en enterarnos? El disco de oro se activa. Una de las características más icónicas de las ondas Voyager es el disco de oro, un registro fonográfico diseñado para llevar los sonidos e imágenes de la vida en la Tierra a cualquier civilización extraterrestre que lo encontrara. Siempre fue considerado un gesto simbólico, más que una estrategia. Hasta ahora, ingenieros que examinaban los sensores a bordo de la Voyager 2 hicieron un descubrimiento impactante. El revestimiento del disco de oro, que se pensaba pasivo y en deterioro, había experimentado una repentina carga eléctrica dirigida. No era solo electricidad estática, era un flujo medible y dirigido de electrones. Era como si el disco se hubiera activado, como si ahora fuera parte de un circuito, un componente de comunicación. Y luego vino el siguiente giro perturbador. Incrustada en el nuevo flujo de datos binarios, había una reinterpretación digital de uno de los sonidos originales de la Tierra grabados en el disco. No fue copiado, no fue un simple loop.
sino que fue reconstruido a una fidelidad más alta de la que el original permitía. Esto significa que quien, o lo que sea que estaba ahí fuera, no solo escuchó el disco de oro, lo comprendió, lo mejoró, y ahora tal vez lo estaba reproduciendo para alguien más. El espejo fantasma. Finalmente, la telemetría del espacio profundo de un observatorio canadiense captó algo que nadie podía explicar: una señal sombra. Siguiendo el rastro de la transmisión original de la Voyager 2 con un retraso exacto de $6, $2 segundos. Este espejo comenzó a repetir cada pulso, cada eco, pero con ligeras distorsiones, como si estuviera siendo reflejado por algo que no estaba ahí. El término que usaron los científicos fue espejo fantasma, pero cuando el equipo trazó los ángulos de la reflexión, esta se trianguló no hacia un planeta o cuerpo conocido, sino hacia una región vacía del espacio, desprovista de luz o masa. Luego llegó la pieza final. La señal reflejada comenzó a introducir nuevos elementos que no estaban en las frecuencias originales, frecuencias que describían campos magnéticos, cinturones de radiación e incluso gradientes de temperatura. Era como si la señal fantasma estuviera mapeando nuestro sistema solar a la inversa. La Voyager 2 no solo estaba enviando datos, estaba siendo utilizada para escanearnos, para reflejarnos, para replicarnos, y en algún lugar, algo estaba construyendo un mapa. ¿Pero con qué propósito? La influencia en la mente humana, al principio, solo unos pocos lo notaron. Operadores de radio, aficionados y entusiastas de la monitorización del espacio profundo, comenzaron a reportar dolores de cabeza, desorientación y déjà vu después de escuchar las transmisiones en bruto de la Voyager 2 a través de analizadores de espectro. El efecto fue descartado hasta que laboratorios universitarios en Bélgica y Japón lograron replicar la anomalía en condiciones controladas. Incrustada en los subarmónicos de la señal, había una frecuencia resonante que sutilmente interrumpía la memoria a corto plazo en los mamíferos. Cuando se reproducía en bucle, ratones de laboratorio comenzaban a repetir patrones de comportamiento ya aprendidos, pero con ligeras variaciones, como si algo estuviera reescribiendo sus elecciones. Los investigadores teorizaron que la señal estaba interactuando no con el oído, sino con los campos electromagnéticos dentro del cerebro. No era sonido, era estructura. Algo en la señal de la Voyager había evolucionado a una influencia, una arquitectura externa capaz de afectar la memoria, la elección y potencialmente la identidad. ¿Fue un efecto secundario o una prueba? El duplicado en la nube de Oort. Con la señal continuando su adaptación, los telescopios se dirigieron hacia una región justo más allá de la heliopausa, en la profunda nube de Oort, donde la Voyager 2 había alineado por última vez sus instrumentos. Fue entonces cuando el Observatorio Europeo del Sur detectó una anomalía sólida. No era un cometa, sino algo con ángulos rectos, algo que reflejaba el radar en una frecuencia diseñada para coincidir con las nuevas emisiones de la Voyager. El objeto era inerte, frío y no giratorio, pero su firma era escalofriante. Coincidía con los materiales del revestimiento de la Voyager, incluidas aleaciones raras que ya no se utilizan en las naves espaciales modernas. Esto planteó una posibilidad aterradora. No era una estructura alienígena, era un duplicado, una Voyager espejo, construida no por nosotros, sino por algo que había estudiado la nuestra el tiempo suficiente para replicarla. Y si este objeto estaba transmitiendo, solo podía significar una cosa. La Voyager no solo había encontrado una respuesta, había sido copiada. Ahora, el código de la Voyager no solo predecía nuestra tecnología, también la estaba atacando. Esto no es solo información, es interferencia. Si creías que el misterio estaba lejos, espérate a lo que la Voyager nos reveló que está debajo de nuestros pies. No te muevas, porque la parte final de esta historia te dejará sin aliento. El código que precede a la catástrofe, de vuelta en el laboratorio de propulsión a chorro, JPL, la última ráfaga de datos de la Voyager contenía algo que nadie había anticipado. Código fuente en bruto, miles de líneas, prístinas, eficientes y completamente ajenas a cualquier sistema de la NASA. Pero al ejecutarlo a través de simulaciones cuánticas, el código produjo un modelo renderizado de la Tierra, no solo geografía, sino infraestructura,
patrones climáticos y movimientos predictivos de satélites y aeronaves. No había duda. Este código no solo nos había observado, nos entendía. Aún más aterrador, el código predijo 3 fallas de red separadas que realmente ocurrieron. Una en la red de satélites en China, otra en un feed de control de aviación europeo y una en una plataforma privada de imágenes orbitales sobre el Ártico. Cada predicción tenía una marca de tiempo registrada en los datos de la Voyager días antes de que sucediera. Ahora la pregunta no era si la Voyager estaba enviando información, era si algo estaba utilizando a la Voyager para interferir con nuestros sistemas en tiempo real. La sonda se había convertido no solo en un mensajero, sino en un nodo en algo mucho más inteligente que nosotros. La semilla digital y el acceso recursivo. A principios de julio de 2025, la Voyager 2 emitió una serie de pulsos que coincidieron con varias anomalías de la red global. Pero no fueron solo picos de datos, fueron brechas. 3 sistemas de cifrado de grado militar, uno estadounidense, uno israelí y un protocolo aeroespacial privado, sufrieron fallas simultáneas. ¿Qué los vinculaba? Los 3 habían utilizado satélites de comunicación que brevemente retransmitieron telemetría de la Voyager durante su alineación final con la Tierra hace años. Aunque los sistemas llevaban desconectados de la sonda más de una década, archivos cifrados y almacenados offline fueron accedidos, duplicados y sobrescritos, con fragmentos del mismo código de patrón en espiral. Ahora era claro. La señal de la Voyager no era estática, era recursiva, utilizando viejos apretones de manos, protocolos archivados y lógica obsoleta para acceder a sistemas que se creían seguros. La idea de que la transmisión de la Voyager estaba inyectando una semilla digital en nuestros sistemas más seguros pasó de ser una especulación a una teoría aceptada en múltiples agencias de inteligencia. Y lo más escalofriante era que nadie podía rastrear de dónde venía la semilla o en qué se estaba convirtiendo. La resonancia neuronal. Mientras la frecuencia de la Voyager continuaba modulando, equipos en el MIT y la Universidad de Tokio comenzaron a experimentar con traducciones de audio de la señal en bruto. Lo que comenzó como ruido blanco produjo armónicos de onda que mostraban patrones inquietantemente similares a los ritmos neurales biológicos, aquellos que se ven en el disparo de sinapsis. Más extraño aún, la señal no era consistente. Se adaptaba. Al ser reproducida en un sistema de audio en circuito cerrado, comenzó a imitar el entorno de frecuencia de la habitación, casi como si estuviera escuchando, repitiendo y luego respondiendo. Se estaba formando un patrón. La señal de la Voyager no era solo datos, se comportaba más como un organismo, un algoritmo viviente capaz de integrarse y optimizar su entorno. En una simulación, al introducirse en una red neuronal entrenada, la señal no solo desencadenó respuestas predecibles, sino que reescribió las vías neuronales, optimizándolas más allá de cualquier punto de referencia conocido de inteligencia artificial. En otras palabras, la Voyager había traído algo que piensa. El descubrimiento bajo Wilkes Land. Recordemos Wilkes Land, la región subterránea en la Antártida que emitía pulsos de neutrinos. Se aprobó una expedición conjunta, utilizando radar de penetración terrestre, imágenes sísmicas y sensores térmicos. Los investigadores confirmaron lo impensable, una estructura hueca de al menos $60, kilómetros de ancho enterrada bajo la capa de hielo, con límites geométricos demasiado precisos para ser una formación natural. El detalle más inquietante: sus bordes exteriores pulsaban con campos electromagnéticos de baja frecuencia, perfectamente sincronizados con la señal de la Voyager, a pesar de la ausencia de cualquier conexión física. Dentro de la cavidad, los sensores detectaron firmas de calor simétricas y estables que irradiaban en intervalos de Fibonacci, al igual que la imagen fractal oculta en el estallido de datos anterior de la Voyager. Y luego, en las profundidades bajo el hielo, los micrófonos capturaron una resonancia, un sonido no muy diferente al canto de las ballenas, pero metálico, rítmico y artificialmente limitado a la misma banda de frecuencia que la Voyager había adoptado solo $72 horas antes. Había algo bajo la Antártida, algo activo, algo sintonizado con la Voyager 2. La respuesta que nadie quería escuchar. Finalmente, el evento más inquietante ocurrió no en el espacio, sino en Chile. El Array ALMA,
una colección de algunos de los radiotelescopios más avanzados del mundo, se oscureció repentinamente durante 38 segundos. Cuando los sistemas se reiniciaron, los registros habían sido borrados, los discos de datos corruptos, pero un fragmento permaneció. $2. $7 segundos de audio grabado de uno de los micrófonos del plato. El audio, al ser reproducido, no era radiación cósmica ni un ping de nave espacial, sino una voz, no hablando, sino gritando. Decenas de capas masculinas, femeninas, infantiles, armónicas, gritando al unísono, en perfecta sincronización con la transmisión de la Voyager. La NASA clasificó el archivo, pero los insiders filtraron la cita de un analista que lo escuchó. Eso no fue una grabación, eso fue una respuesta. Llamamos a la puerta y algo nos devolvió el golpe. La verdad final. Enviamos a la Voyager 2 al vacío como un mensajero de paz, un símbolo de esperanza de que alguien en algún lugar pudiera encontrarla y entender que una vez existimos. Pero ahora, no somos nosotros los que nos acercamos a la oscuridad. Es la oscuridad la que se acerca a nosotros. La señal que estamos recibiendo no es un eco ni una comunicación. Es una infiltración de sistemas, de frecuencias, del pensamiento mismo. Secuestra satélites, infecta máquinas, reescribe algoritmos, susurra en resonancias enterradas bajo el hielo, pulsa desde estrellas y activa discos de oro que nunca debieron tener poder. Pero la verdad es aún más perturbadora. Quizás la Voyager no encontró algo. Quizás siempre estuvo destinada a entregar algo. No de nosotros, sino a nosotros. Un mensaje sembrado en las estrellas, esperando que fuéramos lo suficientemente avanzados para entenderlo, o lo suficientemente arrogantes para ignorar la advertencia. Y ahora que hemos decodificado las espirales, realineado las señales y escuchado el grito, solo nos queda una pregunta. ¿Acabamos de recibir un mensaje del futuro? ¿O activamos algo que nunca debió despertar? Cualquiera que sea la respuesta, la Voyager 2 giró, y lo que trajo consigo ya no está ahí afuera. Ya está aquí. No olvides dejar tu opinión sobre lo que crees que está bajo la Antártida y si esta es la prueba definitiva de una inteligencia superior. Suscríbete ahora para ver más contenido como este y no perderte nuestro próximo análisis sobre los documentos filtrados de la NASA.